Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquier plataforma digital. E igualmente te invito a que revise nuestra programación en el canal YouTube de Solución Final. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante y que genera siempre dudas en la colectividad en general. Se trata del divorcio y sus diferentes modalidades. Para ello, digamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Tengo 5 años separado de mi esposa y quisiera divorciarme. ¿Pudiera explicar cuáles son las opciones legales que tengo? Oscar, gracias. El divorcio se define como la disolución legal del vínculo matrimonial. En nuestro país existen diferentes modalidades de divorcio. Una es la establecida en el artículo 185 del Código Civil venezolano, en la que se establece taxativamente una serie de causales que, alegadas y probadas en un tribunal por cualquiera de las cónyuges, la consecuencia legal es el decreto del divorcio. Igualmente existe otra modalidad que es la establecida en el artículo 185A del mismo Código Civil, en la cual si los cónyuges están separados por un tiempo superior a 5 años y están de común acuerdo, pues podrían también solicitarle al tribunal la disolución del vínculo matrimonial. También tenemos otra modalidad que es la separación de cuerpo y de bienes. La separación de cuerpo pues genera, una vez introducida o solicitada a un tribunal, el fin de la vida en común. Esta modalidad, aunque es poco usada, tendría una gran ventaja, porque si las partes de común acuerdo recurren al tribunal y solicitan la separación de cuerpo y de bienes, en ese mismo escrito de solicitud podrían las partes establecer cuáles son los bienes en común y hacer una partición consensuada, situación que evitaría muchísimos problemas a futuros una vez disuelto el vínculo matrimonial. Esta modalidad a la que me estoy refiriendo, pues transcurrido 1 año de introducida la solicitud sin que las partes hayan tenido reconciliación, se procedería entonces a solicitar la conversión en divorcio. Y otra modalidad es la comúnmente llamada divorcio por desafecto o por desamor. Esa modalidad entra en vigencia a través de criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenidos en varias sentencias. La última de ellas es la 1070, en la que se estableció pues que si alguno de los cónyuges consideraba que ya no existía amor ni afecto para permanecer en matrimonio, podía recurrir al tribunal y solicitar el divorcio por el desafecto, porque efectivamente si lo que se necesita entre un hombre y una mujer para contraer el matrimonio es amor y afecto, entonces consecuencialmente al ya no existir o al desaparecer ese amor, lo que procedería sería la sentencia definitiva de divorcio. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una abogada especialista en el área con quien vamos a tratar el mismo. Ella nos va a explicar cuáles son las diferentes modalidades, nos va a explicar detalladamente cuáles son esas causales que establece el artículo 185, nos va a hablar también cuál es el procedimiento de las diferentes modalidades para solicitar el divorcio y, por supuesto, ante qué tribunales se solicitaría el divorcio. Y, por supuesto, nos dará las recomendaciones legales a seguir a todos aquellos hombres y mujeres que estén en este momento intentando divorciarse. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior,
Hoy contamos con la presencia vía online de la abogada Isabel Barrera, con quien vamos a tratar el tema del divorcio y sus modalidades. Isabel es abogada egresada de la Universidad Fermín Toro, es doctora en gerencia avanzada, doctoranda en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en materia de familia, hizo carrera judicial por más de 15 años, fue juez de mediación, sustanciación y ejecución del Circuito Judicial de Protección del Estado Lara y actualmente es abogada en ejercicio. Bienvenida a la abogada Isabel Barrera a Solución Final. Hola Lirio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, permitirme este espacio para una vez más hablar de una materia tan interesante y tan importante como el derecho de familia, específicamente el día de hoy sobre el divorcio en Venezuela. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Pues Isabel es una abogada con bastante pericia, una abogada a quien le tengo muchísimo aprecio profesional y personal. Y siempre para mí es un gusto tenerte en mi programa, porque conozco de tu experiencia en el área. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bien controvertido. Se trata, Isabel, del divorcio y sus distintas modalidades. Desde hace unos años para acá, cuando entra en vigencia el famoso divorcio por desafecto, pues es muy fácil deshacer el vínculo matrimonial. Hace unos años atrás, me refiero hace 10, 15 años atrás, divorciarse era un proceso. Si el hombre o la mujer no quería, bueno, el procedimiento se cerraba y bueno, realmente era una tortura, no solamente para los cónyuges, sino para la familia. Entonces, bueno, ahora con estas modalidades modernas que deben adaptarse, por supuesto, a las sociedades modernas, se introduce esta modalidad del desafecto. Pero yo quiero que antes que hablemos del desafecto, tú expliques, por favor, o de un concepto rápido de qué significa divorciarse. O sea, cuáles son las implicaciones del divorcio para luego introducirnos realmente en todas sus modalidades. Todos en el foro jurídico, los abogados hemos hablado acerca de esta modalidad que ya podemos dejar de decir que es novísima, porque precisamente en el año que transcurre se va a cumplir una década de que salieron todas estas jurisprudencias que hicieron un vuelco o un cambio significativo en lo que es la materia de divorcio. Eh, en el caso de la sentencia 1070 es del año 2015 y se dictó en diciembre de ese año. Es decir, estamos en el transcurso de este año, cumple 10 años. O sea, ya estamos hablando de que en el caso de los abogados y más aún todo lo que se ha derivado con la experiencia en la aplicación de cada uno de estos criterios, evidentemente han surgido, digamos, variantes y ya cada cual tiene cierta experiencia sobre la base de, por supuesto, la aplicación de las mismas. Pero independientemente de ello, nuestra legislación tiene cierta data en lo que es la regulación de todo lo que tiene que ver con el divorcio. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial existente, o sea, la formalidad del matrimonio como tal, como unión específicamente establecida por el legislador para que surjan una serie de derechos y deberes entre los cónyuges. Y la forma de disolver el vínculo matrimonial es por muerte o por el divorcio. Dentro del divorcio hay modalidades establecidas en la ley de forma para disolverlas de forma graciosa. Graciosa se refiere a que sea de forma voluntaria, sin contención, y por otra parte la fórmula contenciosa. Estas son, digamos, las variantes existentes dentro de nuestra legislación. Dentro de la fórmula, vamos a empezar por la contenciosa. La contenciosa está prevista una serie de causales que en principio estaban establecidas de forma taxativa, que tenía que encuadrar en cada una de esas fórmulas y demostrarlas probatoriamente en un proceso contencioso, un proceso que está sometido a una litis y a que haya un pronunciamiento de un juez sobre el fondo soportando esa decisión sobre la base de las pruebas que hayan llevado cada uno de los cónyuges al proceso y que evidentemente se haya demostrado la causal que se haya alegado de la demanda que se instaura por alguno de los cónyuges. Estas causales están previstas en el artículo 185 del Código Civil venezolano y que cuando hablamos de taxativo, bueno, evidentemente con ocasión de estas jurisprudencias que ingresaron digamos, para su aplicación desde el año 2015, nos dice que ya no solamente está ese inventario de causales, pueden existir otras, digamos, situaciones que debidamente demostradas puedan dar lugar al divorcio. Sin embargo, es importante entender que desde el punto de vista de estos criterios jurisprudenciales,
esta modalidad de divorcio contencioso en muchas ocasiones, de acuerdo al sentir de los cónyuges, ha perdido, digamos, uso. No es que está derogado, no es que puedas usarse de acuerdo a algún tipo de estrategia en específico, pero básicamente si uno de los dos cónyuges no está de acuerdo con divorciarse, basta que se alegue el criterio jurisprudencial porque nadie está obligado a seguir casado si no es su voluntad, independientemente de la voluntad del otro. No hay necesidad de que confluyan la voluntad de ambos para que se dé el divorcio. Sin embargo, por ejemplo, para, digamos, el público en general, entonces, ¿para qué sirve este divorcio contencioso que está previsto en la ley? Evidentemente, por una parte, la posibilidad de que se puedan pedir medidas cautelares con ocasión a que haya un patrimonio de la comunidad conyugal y que evidentemente deba salvaguardarse en pro de alguno de los cónyuges, por lo cual esta modalidad de, digamos, resguardo jurídico opera en la fórmula de que se dé en un procedimiento ordinario que es propio del divorcio contencioso. Además de que se quiera demostrar una causal que pueda generar consecuencias jurídicas a futuro, por ejemplo, que se puedan pedir indemnizaciones de daños y perjuicios o que haya en paralelo algún tipo de investigación, por ejemplo, por daño patrimonial, que dé lugar a algún tipo de indemnización o que pueda tener impacto en investigación, por ejemplo, penal. Son, digamos, variantes que puedan dar lugar a que se elija instaurar o demandar el divorcio contencioso porque en cierta forma puede tener, digamos, un impacto a futuro en otra modalidad de procedimientos. Por otra parte, Disculpa que te interrumpa, aparte de eso, sé que lo vas a explicar más adelante, este divorcio, aparte de usarse bajo estos esquemas que tú estás refiriendo, también es muy adecuado cuando uno de los cónyuges es adicto, tiene alguna adicción a las drogas, porque eso es muy común que a veces uno de los cónyuges pues, es adicto, le genera demasiada angustia no a la esposa no, o al esposo, sino también a los hijos, y pareciera que no hay manera de poder divorciarse. sí, sí. Entre las fórmulas para el divorcio, por mencionar algunas, porque como ya referí, es un inventario, está el abandono voluntario, está servicios, injurias graves, está el adulterio, que bueno, evidentemente por una jurisprudencia esto fue, digamos, indirectamente derogado, por lo cual evidentemente no es una causal que pueda ser alegada. Y por otra parte, por ejemplo, digamos, indirectamente o ser propender a la prostitución o poner en riesgo a los propios hijos por uno de los dos cónyuges pueda dar lugar a esto. Y bueno, toda esta serie de causales, como ya dije, que son taxativas, son las que se anuncian en el libelo y que las pruebas deben estar dirigidas a demostrar cada una de estas causales. Este divorcio contencioso, bueno, si estadísticamente pudiésemos tener acceso a, digamos, los datos específicos del Instituto Nacional de Estadística, podríamos dar cuenta de que desde que entraron en vigencia estos criterios jurisprudenciales, hubo una bajada estrepitosa Descenso, claro. de la entrada de divorcios de esta modalidad y que, como les estoy refiriendo, realmente sea por otra razón que se elija esta modalidad, porque si digamos, la intención real es disolver el vínculo matrimonial, la elección casi que unánime o, digamos, la orientación jurídica que le dan todos los colegas es que, bueno, usemos estas fórmulas que tienen que ver con los criterios jurisprudenciales. Vamos a ahondar un poco en estas causales, que expliquemos porque muchas personas que no son abogados pues no saben. Por ejemplo, ¿cuándo se prueba el abandono voluntario? El abandono voluntario es desde digamos, la configuración de lo que es el hogar conyugal o el lugar del domicilio conyugal. Ese es la estancia donde está ubicado el matrimonio. Eso genera una derivación de vinculaciones de carácter jurídico desde el punto de vista no solamente formal de los deberes que tienen los cónyuges de sí, sino además de carácter patrimonial. ¿Esto qué implica? Que este lugar donde se hace vida en común de pareja está establecido y hay una obligatoriedad de convivencia
y de socorro entre ambos cónyuges en esta localidad. Si uno de los dos cónyuges abandona de forma unilateral, sin una autorización de un tribunal, ¿ok? O que esté preestablecido de una forma diseñada, eso genera que hay abandono voluntario del hogar y de la relación conyugal. Entonces, esto tiene que ser demostrado para que se configure lo que es la causal. Y una cuestión que es importante aludir, porque pocos saben, incluso de nuestros colegas, más los que tienen cierta, o sea, poca data en el ejercicio, de que hay una autorización, existe una autorización para separarse del hogar. Si existe esta separación para separarse del hogar con una sentencia emitida por un tribunal, en este caso sería un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes de existir hijos, o un tribunal, en este caso civil, de no existir hijos, entonces con esta probanza, porque estoy autorizado por un tribunal, no da lugar al abandono voluntario. Que es un procedimiento, por supuesto, muy rápido, que se hace en Eh, un tribunal diferente antes de Exacto. separarte del hogar. Es importante que lo indiques porque sé que muchos abogados jóvenes desconocen que existe un procedimiento para poder pedir autorización para ausentarse del hogar y, por supuesto, no puede configurar ese supuesto. Ahora, ¿cómo se configura el supuesto en el divorcio Isabel de Sevicias e injuria? Porque también hay muchísima duda cómo se configura ese supuesto. Sí, en el caso de las sevicia e injurias tienen que ser de carácter grave ¿Ok? y estamos hablando de que son vejaciones, faltas de respeto, irresponsabilidad respecto del otro cónyuge y esto generalmente en el caso de lo que es el proceso que se da lugar para lo que es el divorcio contencioso, generalmente se demuestra a través de testimoniales, que sean personas que cercanas al grupo familiar que de una u otra manera puedan dar cuenta de efectivamente que existen estas y que efectivamente hacen imposible la convivencia, porque esto se vuelve de un nivel tal que es imposible sostener el vínculo matrimonial y por supuesto rendir hacia el otro cónyuge lo que es el respeto, la abnegación propia del vínculo amoroso que debe existir entre los mismos. Esa es una causal, porque tú podrías, las mujeres que son, o los hombres también, que se sienten violentadas y vejadas, pues pueden alegarlo y me imagino que eso es un proceso no muy largo. En cuanto a a la causal, la interdicción por perturbación psiquiátrica. Hace unos años una persona me comentaba que era muy complicado divorciarse cuando uno de los cónyuges estaba mentalmente incapacitado. Pero si nos Sí. vamos a esta causal, existe una posibilidad de hacerlo. ¿Cómo sería en el ejercicio profesional? Sí, lo que pasa es que la modalidad, no toda, digamos, enfermedad o padecimiento de carácter psiquiátrico da lugar al divorcio, porque puede existir que exactamente sea, digamos, un incidente aislado, entró en pánico, por decir algo, o, digamos, esto está marcado por una temporalidad, sufrí una depresión o un proceso de ansiedad por digamos, estrés laboral. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que sea, digamos, de carácter, si se quiere, de carácter permanente y que haga imposible la vida de pareja y que esté debidamente, en este caso, acreditado por un especialista y que muchas veces cuando esto es cuestionado puede haber un equipo multidisciplinario que apoye y haya evaluado que efectivamente esto es así. Es un poco complicado eso. Es mejor hacer una interdicción por un procedimiento autónomo. Y esa sentencia que dé lugar a eso, evidentemente da cuenta de que la persona no tiene, digamos, las decisiones propias que da lugar a la interdicción, porque hay una intervención por esa persona que asume la responsabilidad y que evidentemente ya es incuestionable que efectivamente existe esto y que está configurada la causal. Pero evidentemente tendríamos que tener una sentencia firme que pueda ser usada en este procedimiento de divorcio y que acredite esa condición. Bueno, eso es un poco complicado, por eso es que generalmente las partes nunca acuden a esa causal para poder divorciarse. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del divorcio
y sus modalidades. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online con la abogada Isabel Barrera acerca del divorcio y sus modalidades. Isabel, nos explicaste en el espacio anterior cuáles son las causas que establecía el artículo 185 del Código Civil para divorciarse. Pero, como explicaste rápidamente y muy claramente, existen unas jurisprudencias que ya tienen más casi 10 años en el mundo jurídico, donde pues existen otra modalidad que se llama desafecto para divorciarse. Expliquemos un poco en qué consiste y cuáles son las consecuencias de pues, solicitar el divorcio bajo esa modalidad. Sí, bueno, antes de entrar en específico con respecto a las decisiones, es importante indicar que en la ley ya estaban establecidas fórmulas de jurisdicción voluntaria o de jurisdicción graciosa. Y estas son el 185A, que era efectivamente que hubiese el acuerdo de divorciarse, pero tendría que haber 5 años de separación de la vida en común de pareja y donde ambos pudiesen dar lugar o afirmar que esto es así. Sin embargo, cuando era solicitado por uno de los dos cónyuges y el otro, digamos, indicaba que no había esa separación de 5 años, podía dar lugar a que no se declarara el divorcio. Sin embargo, en el mismo año 2015, si no me equivoco, en junio de ese año, salió una jurisprudencia que era la 446 de ese año, de la Sala Constitucional, que nos decía que se podía abrir por parte del tribunal, por el juez, una articulación probatoria que diera lugar a que el que afirmaba que efectivamente estaban esos 5 años de separación de la vida en común de pareja, pudiese demostrar y aunque hubiese, digamos, de parte del otro cónyuge su falta Contradicción de en el proceso. consentimiento o el desacuerdo o que efectivamente no confluía su voluntad, pudiese declararse el divorcio. Sin embargo, en el mismo año fue una tras de otra la jurisprudencia que nos vinieron trayendo criterios y cambios radicales dentro del estamento jurídico para el tratamiento de lo que es el divorcio. Después tenemos la otra fórmula, que es la que es por vía de separación de cuerpos. La separación de cuerpos y bienes viene por la voluntad de ambos de presentar ante el tribunal, ambos firmando, ambos indicando de que desean separarse, de no continuar con la vida conyugal, es decir, no estar en la misma vivienda, en el mismo hogar, no cumplir con las obligaciones y deberes formales del matrimonio, y en esa misma o puede haber separación de cuerpos sin separar bienes o existir la separación de cuerpos y a su vez de bienes. Esta es una fórmula que se aplica actualmente cuando no hay, digamos, la decisión firme o la determinación de los dos cónyuges de divorciarse, pero tienen como esta, digamos, han llegado al punto de reflexionar, de pensar si es idóneo continuar con el matrimonio y se quieren dar, lo que se dicen por allí, darse un tiempo. Y además de ello, aprovechan y pueden ir separando los bienes de qué es lo que le corresponde a cada uno. Generalmente esta elección se da en la medida en que haya, digamos, muy buenas relaciones entre ambos y que están conformes, están de acuerdo, dicen, bueno, si decidimos divorciarnos, no pasa nada, pero vamos a darnos este tiempo y esto es lo tuyo, esto es lo mío. Y bueno, al transcurrir un año de esta separación con decreto del tribunal, uno o ambos de los cónyuges pueden pedir la conversión de esa separación de cuerpos y bienes en divorcio. Y a partir de allí, evidentemente, se hace la sentencia de conversión de la separación de cuerpos. A los 5 días queda firme, ya estarían divorciados y con cada uno de los dos con el patrimonio totalmente adjudicado. Esa modalidad a mí me parece maravillosa. Pero yo te voy a decir una cosa, nosotros que trabajamos en el derecho profesional con particiones, esa sería la idea. Sí, De sí, verdad, sí, porque porque nos se evitan ahorramos, tantos problemas desde el punto de te vista del ahorras, patrimonio te futuro. ahorras tiempo, conflicto y dinero. Exactamente. Bueno, y después está todas las que tienen que ver o asociadas
con lo que tiene que ver con estos criterios jurisprudenciales. Ya les mencioné que en la 446 daba lugar a que se demostrara que efectivamente habían los 5 años de separación. Sin embargo, en el mismo año, si no me equivoco, aproximadamente un mes y medio después, surge la sentencia 693. La 693 nos da lugar a decir que, bueno, no hace falta que tengan 5 años de separación de la vida de pareja y que basta con que ambos presenten su consentimiento, su deseo de divorciarse, y esto debe surgir o debe emitirse un pronunciamiento acorde a esa voluntad, a ese deseo, a esa intención de los dos cónyuges. Entonces, en las 693 resolvió que no esté sometido a tiempo la separación. Basta con que así tengan 5 días de casado, tengan 20 años de casado, el tiempo que tengan de casado y no han tenido siquiera un día de separación, puedan acudir al tribunal a simplemente, y esto es lo que hablamos de lo que es el divorcio con pleno consentimiento de los dos, o sea, están de acuerdo los dos en divorciarse, es la de 693. Después, entonces, esta es una modalidad de divorcio que se presenta sobre la base de que tenemos en la ley, en nuestra ley, de que efectivamente una de las fórmulas para disolver es el divorcio, solo que asumo o aludo el criterio jurisprudencial. Y después tenemos la que tiene que ver con la sentencia que se emitió en diciembre de ese año 2015, que habla sobre que no hace falta tener una causal derivada de forma contenciosa, que pueden haber taxativamente otras modalidades de causales o que basta tan solo la voluntad de uno de los dos para divorciarse. Y esa es la sentencia 1070 o 1070 del año 2015. Esa puede surgir desde el punto de vista que cualquiera de los dos cónyuges acuda unilateralmente, haga la afirmación de que es imposible la continuidad del matrimonio o que no hay voluntad para sostener el matrimonio o que hubo desaveniencia o que hubo conflicto o que ya no hay amor, que ya no hay afecto, ya no hay una conexión o un vínculo que los una, por lo cual está solicitando el divorcio ante el tribunal. En este caso, cuando uno de los dos es que solicita el divorcio, se le hace una notificación a el otro cónyuge en todas las modalidades de divorcio que hemos explicado el día de hoy. Siempre hay, porque estamos hablando de una materia de orden público, hay que notificar al fiscal del Ministerio Público en materia de familia para que esté al tanto de que se inició este procedimiento de divorcio. Y evidentemente, una vez que se le notifica al otro cónyuge sometido a unos lapsos, de acuerdo a si estamos hablando de materia de protección de niños y adolescentes o materia civil, para que esté a derecho, se hace, digamos, la certificación, se abren unos lapsos en el caso de la materia de protección, como hay que proteger a unos niños o hijos comunes, evidentemente allí, en el caso del que sea el solicitante, anuncia o indica cuáles, digamos, las peticiones que quiere. Expliquemos un poquito eso, porque eso Ok, también es otra duda que tienen nuestros televidentes. muy En el bien. caso para que sea una solicitud de divorcio por desafecto, que no hayan hijos o sean mayores de edad, recurrimos al Tribunal Civil de Instancia. Exactamente. Es muy sencillo. Y importante para que lo sepa el público, desde el punto de vista de cómo está diseñado el procedimiento, si se cumplen, digamos, estos documentales fundamentales que se tienen que introducir con la solicitud, porque es una solicitud, no es una demanda, esté debidamente asistido, salvo que no haya despacho en ese tribunal, al cabo de un mes ya puede estar divorciado. Pero cuando vamos al Tribunal de Protección, que es el tema que nos compete, es un poquito más largo. Quiero que expliquemos un poco que en la solicitud que hacemos ante el Tribunal de Protección de divorciarnos, tenemos que incluir las instituciones familiares, porque eso también es materia de duda en las personas que no son abogados. Entonces, Isabel, ¿qué tiene que hacer un solicitante, aparte, por supuesto, de hacer su demanda? Y incluir que no nos queremos porque ya nos odiamos y eso es suficiente, ¿qué tenemos que pedir o qué tenemos que explanar en esa solicitud para que pueda ser tramitada legalmente en un tribunal de protección? ¿Qué debe incluir eso? Sí, entre los instrumentos fundamentales, la partida de nacimiento de los hijos nacidos en el vínculo matrimonial,
y además de eso anunciar, digamos, dentro de la solicitud un capítulo que tiene que ver con las instituciones familiares. ¿Cuáles son las instituciones familiares? Lo que es la custodia como un elemento de la responsabilidad de crianza, el régimen de convivencia familiar que va a tener el progenitor no custodio, generalmente suele ser el padre, es decir, cuáles son los días, lugares, momentos, tiempos que va a compartir esos niños con su padre y entendiendo que esto es, digamos, un derecho de doble dirección. Tanto tienen derecho los niños de compartir con su padre como el padre con estos niños. Y digo padre porque es el común, ya que la ley da una prioridad a que la custodia al menos hasta los 7 años esté con la madre y que se tiene que sostener y mantener en el tiempo. Esto es muy importante porque hay, digamos, una interpretación sesgada o equivocada de que una vez que cumplen los 7 años, entonces tienen que trasladarse para el papá o el papá ya puede pedir la custodia. No. La única manera de que la custodia no la siga ejerciendo la madre es porque la madre haya faltado, haya cometido, haya hecho algo grave que haya afectado el interés superior de sus propios hijos. Esto es relevante porque lo que prioriza nuestra legislación por el apego seguro es que los niños deben estar con la madre. Si hay padres separados, para garantizar los derechos de los hijos, tiene que regularse un régimen de convivencia familiar. Es muy criticado, cuestionado que se le haya colocado régimen porque suena como algo Imperativo. coercitivo, algo forzoso, algo poco armonioso con lo que son las relaciones familiares, que deben ser dinámicas, adecuadas, idóneas, tranquilas, sensatas. Bueno, es la manera, el régimen se puso como es la manera o la fórmula o la determinación precisa donde se establece cuáles son los días de compartir en semana, fines de semana, vacaciones, festivos, todo de forma bien establecida para que no haya, digamos, una dificultad al futuro y que cada cual de los dos progenitores pueda respetar. Y después tenemos también la obligación de manutención. La manutención es parte de la coparentalidad, de las obligaciones de ambos progenitores respecto de sus hijos. Sin embargo, lo que normalmente se regula, porque estamos hablando de alguien que está en otro hogar, en otro lugar distinto del domicilio de los niños, se establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales el progenitor va a dar la manutención, que hay una prohibición que en la ley de que no sean especies, por lo cual debe establecerse en primer momento la configuración del monto fijo de pacto sucesivo, constante y permanente que debe aportar ese progenitor que no vive con los niños, el no custodio, y que debe ser con una frecuencia establecida, sea esta semanal, quincenal o mensual, acorde a la capacidad económica del progenitor no custodio y que, digamos, cubra las necesidades de lo que requiere cada uno de esos niños. Esto se establece para que, en primer lugar, se pueda comprar todos los alimentos, todo lo necesario para que los niños, por supuesto, reciban una dieta balanceada y además todo lo propio o todo lo propio que se mantenga, por ejemplo, aseo personal, aseo del hogar. Pero por eso es que con la reforma que hubo se cambió de, no es una obligación alimentaria, sino es una obligación de manutención, porque no basta con cumplir esta parte que tiene que ver con la supervivencia, con la alimentación, sino también todo lo necesario, todo gasto, toda erogación que requiera todo niño para su desarrollo integral. Y allí estamos hablando de cubrir todo lo concerniente a educación, a vivienda, a todo lo que tiene que ver con lo que corresponda a vestimenta y calzado, también todo lo que es salud, cualquier intervención quirúrgica, cualquier enfermedad, cualquier tratamiento de cualquier modalidad que requieran esos niños debe ser cubierto por ambos progenitores, pero que se debe establecer plenamente, porque si es por vía de acuerdo, esto se puede variar o balancear de acuerdo a la capacidad económica de cada uno de los progenitores y no necesariamente se establezca 50% cada uno, como en principio lo dice la ley, sino que si alguno de los dos tiene mayor capacidad, este porcentaje pueda variar, por supuesto, por la vía de que sea consentido si estamos hablando de un acuerdo. Ahora, si es por vía, digamos, porque se puede demandar por separado lo que
lo que corresponde a la obligación de manutención, conforme a una modalidad de probanza en un procedimiento ordinario, un juez pueda establecer un mecanismo distinto del que se hayan dado los propios progenitores. Yo tengo que hablar, qué belleza la ley. O sea, la ley es espectacular. Sí. Todo está previsto. O sea, tú te lees la logna, es una ley bellísima. El problema está en la ejecución. Pero la ejecución, Isabel, y la responsabilidad que tienen los padres, entiendo padre y madre, para poder hacerse cargo de los gastos de sus hijos. Porque eso sería tema de otro programa, pero yo siento una profunda preocupación cuando voy a hablar, no quiero ser machista, pero generalmente es el hombre, sexo masculino, quien siempre deja de aportar lo que tiene que aportar con relación a la manutención de sus hijos. Entonces eso ya más que lo legal es moral. Pero bueno, como digo, eso sería tema de otro programa. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada Isabel Barrera acerca del divorcio y sus distintas modalidades. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del divorcio y sus modalidades. Mi querida Isabel, llegamos a los minutos finales del programa. Quiero que antes que nos des tus recomendaciones y tus conclusiones, quisiera que rápidamente explicaras ¿qué pasaría una vez que los cónyuges acuerdan de una obligación de manutención? Uno de ellos no cumple con esa obligación, porque también es muy común en el uso profesional cuando mujeres u hombres se quejan de que la madre de sus hijos o el padre de sus hijos no cumple con lo que pactaron en un tribunal. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Y cuál es la Sí. consecuencia legal de no cumplir? Sí, sí. En el caso de las instituciones familiares, una vez que están reguladas, porque recordemos que un acuerdo de partes y que se introduce en el tribunal, sea en un divorcio o sea incluso tan solo regulando las instituciones familiares, una vez que es revisado por el tribunal y que efectivamente está conforme a derecho, homologa. Homologar es dar el visto bueno y le da fuerza coercitiva, es decir, de sentencia definitivamente firme. Al tener fuerza coercitiva es que eso que las partes han regulado mediante acuerdo se convierte en una sentencia ejecutoria. Por lo cual, de inmediato, una vez que se haya regulado esto y alguno de los dos progenitores incumple con lo que allí se reguló, da lugar a que el otro cónyuge pueda solicitar la ejecución de esos que se acordó. Me estás preguntando sobre la obligación de manutención. Evidentemente, eso daría lugar al cálculo de unas deudas en el caso que sea un monto que se estableció con una periodicidad, por lo cual se establece, digamos, el monto adeudado, además de los intereses de mora si fuera el caso, y si hay, digamos, una cierta data, indexación por inflación, evidentemente eso se calcula, se presenta al tribunal, y si hay otro tipo, otra serie de gastos, se presentan las facturas que acumulen o que den lugar a lo que corresponde al monto. Y se establece que efectivamente en principio se le hace un llamado para el cumplimiento voluntario, es decir, paga de forma voluntaria si transcurrido ese lapso, que en el caso de la materia de protección es de tan solo 3 días hábiles de despacho, si al cuarto día se alude de que aún así no cumplió de forma voluntaria, se puede pedir la ejecución forzosa. Generalmente, después de que se hace la solicitud de ejecución forzosa, se hace un llamado para que haya una audiencia y se pida que cumpla o que presente una fórmula de pago si estamos hablando de una cantidad exacerbada, o si no es así, se emite de forma contenciosa el decreto de embargo ejecutivo sobre bienes de. Pero este decreto ya como tal, establecido, donde ya un tribunal de la República calificó, dio lugar e indica que hay un incumplimiento de la obligación de manutención, puede ser usado por el cónyuge, digamos, que está hablando en nombre de los hijos, exigiendo los derechos en nombre de los hijos, para que se establezca mediante una demanda y un procedimiento completo que hay para ello la privación de la patria potestad, porque una de las causales para privar de la patria potestad es el incumplimiento de los deberes formales, pero por otro lado está la causal específica de incumplimiento de la obligación de manutención. Esto por respecto de la obligación de manutención, que generalmente esto lo suele exigir
progenitora custodia al progenitor que está obligado a dar el aporte o cumplir con el deber formal respecto de los hijos para el cumplimiento de la manutención. Además de ello, puede dar lugar a restricción del régimen de convivencia familiar, no unilateralmente por la madre, sino por supuesto sometido a un procedimiento y que un tribunal de la República establezca que efectivamente hubo ese incumplimiento, por lo cual se hace la debida restricción. Por otra parte, como estamos hablando de que cuando se llegan a estos acuerdos, o sea, por la vía de una sentencia, hay corresponsabilidad y a su vez están mutuamente obligados. Si es la progenitora la que no permite la convivencia familiar de forma unilateral, es decir, no está autorizado por un tribunal, está limitando y restringiendo el contacto entre padre e hijos, el progenitor que está limitado puede pedir lo que es la ejecución del régimen de convivencia familiar, es decir, la intervención del tribunal que dé lugar a que se permita la convivencia familiar, incluso dando unos traslados para que efectivamente se entregue al niño al progenitor. Pero si esto es reiterado, también puede pedir el progenitor no custodio, pedir la privación de la custodia de quien la viene ejerciendo porque demuestre en un procedimiento que efectivamente le está limitando el régimen de convivencia familiar. A su vez, esto puede también dar lugar, de acuerdo a una configuración y demostración de probanza, de privar la patria potestad, es decir, están obligados mutuamente a cumplir fielmente con esto, pero además de ello, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con el respeto a la autoridad judicial, en este caso, todo lo que es el poder coercitivo, que es la materialización de la tutela judicial efectiva de hacer cumplir la sentencia, si aún así hay renuencia, rebeldía al cumplimiento de la sentencia de lo que ordena un tribunal, el tribunal, de acuerdo a que considere de que se está configurando, en este caso, la materialización de un hecho punible contra la Administración de Justicia, puede ordenar la apertura de una investigación penal por desacato de cualquiera de estas modalidades de sentencia en cualquiera de las instituciones familiares. En ese caso, que se ordene el desacato, ¿se tramita dónde? ¿En una fiscalía penal? ¿Dónde se En tramita? una fiscalía penal tal cual y se inicia la investigación, esta fiscalía penal va a pedir todo, digamos, las actuaciones judiciales certificadas que den lugar a ello y por supuesto se abre la investigación con todas las garantías procesales propias de quien se está señalado o a quien en principio en apariencia se presume que digamos incurrió en desacato para con el tribunal. O sea, que yo digo, sigue siendo mucho mejor cumplir, porque en el caso, cuando el padre no cumple, pues en definitiva también puede ser privado de la patria potestad, igual que la madre, y en definitiva, o sea, puede ser objeto de un procedimiento de desacato, que los que somos penalistas sabemos que las consecuencias que eso puede traer. Eso es importante también que quede muy claro, porque a veces la gente ni siquiera, Isabel, sabe cuáles son las consecuencias de no cumplir. O sea que este es un Sí, programa que llamamos a la reflexión. Si usted sabe que tiene un hijo, usted sabe que tiene una hija, usted sabe que usted es madre o padre, el deber ser es que cumpla con su obligación, tanto de manutención como de convivencia familiar. Eso es en pro de los hijos, no en pro de la mujer ni del hombre. parte de los cambios que introdujo la reforma con esta nueva modalidad de lo que corresponde a los circuitos judiciales de protección de niños y adolescentes exige como director del proceso al juez que cumpla con su deber pedagógico, por lo cual cada uno de los actos procesales tendentes a lograr acuerdos mediante la mediación o estas audiencias especiales de las que aludía en la fase de ejecución procuran es precisamente esto que yo les estoy diciendo a ustedes como público, informarlos detenidamente para que cada cual sepa las consecuencias del cumplimiento como del incumplimiento, o sea, tanto el lado positivo como el negativo, para que cada cual esté, en la medida que cada cual esté informado, evitará incurrir en algún tipo de riesgo que pueda dar lugar a cualquiera de estas modalidades. Pero como el día de hoy estamos hablando de divorcio, y muy importante esto, no quiere decir que ni Lirio ni yo estemos promoviendo el divorcio y desde el punto de vista de carácter, digamos, faltando a lo que es la institución matrimonial, porque por el contrario, ambas creemos muy, porque conversamos muy aparte de lo que es el programa,
nos conocemos de cierta data, creemos en el matrimonio, pero evidentemente un matrimonio que no se sostiene de forma armoniosa, que no es el lugar donde puedan crecer o evolucionar los cónyuges y el grupo familiar, y que por el contrario sea un espacio inadecuado para el crecimiento de los hijos e incluso insostenible para los cónyuges, donde independientemente de la data que se sostenga el matrimonio, no está siendo de provecho emocional, como tampoco de otras modalidades que se puedan ver en las variables, la fórmula adecuada es el divorcio. O sea, está esta alternativa. Nuestra legislación ha tenido una evolución, no tanto desde el carácter legislativo, porque en ello hay mora, pero bueno, al menos tenemos la jurisdicción normativa que nos ha dado lugar a estas modalidades de jurisprudencia. Y la idea es que si se toma la decisión de un divorcio, sea una decisión sometida a hartas reflexiones y meditaciones, que no sea una decisión precipitada, sino por el contrario, que se tome como corresponde, por supuesto, hacerse acompañar de la asistencia jurídica adecuada, conforme a la cual ese acompañamiento que le hagan en cualquiera de estas modalidades de divorcio que hemos mencionado el día de hoy sea la más idónea para que el proceso sea lo más corto posible, lo más satisfactorio, y que evidentemente el resultado sea el que aspira cada uno de los cónyuges cuando entran a un tribunal, sea en la modalidad de los tribunales civiles como en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Sí, efectivamente, tú y yo somos fiel creyentes de la familia, pero una familia bien constituida, una familia en armonía, una familia donde los padres se respeten y eso sea lo que baje a los hijos. Porque nosotros, tú y yo, pues tú trabajas con protección de niños, niños, adolescentes, yo trabajo con violencia contra la mujer y lamentablemente cuando tú ves o hablas con estos niños que han vivido estos tormentos de matrimonio, son los niños que tienen muchas afectaciones psicológicas y a veces los padres y las madres, inmersos en sus problemas, ni siquiera se dan cuenta de ese detalle. ¿Cuáles son tus redes sociales, Isabel, para que te contacten? Sí, tanto en Instagram como en YouTube, en ambas pueden acceder a información jurídica. Suelo dar talleres, así como el día de hoy dar clases de distintas modalidades, pero también es el medio de contacto para que pueda acompañarlos, asistirlos o representarlos en procesos de la materia de derecho de familia, por cuanto soy especialista en el área, y son ABG. Isabel Barrera, abogado, la abreviación de abogado Isabel Barrera. Todas las personas pues ya tienen los contactos de la doctora Isabel Barrera, es una mujer abogada con muchísima pericia y bueno, cualquiera de los que están oyendo esta noche este programa tienen alguna duda, pues pueden contactarla con toda confianza. Yo culminaría esta entrevista que fue maravillosa, que el divorcio sigue siendo una solución. Por supuesto, la familia debe de cuidarse, debe protegerse, pero si no funciona el matrimonio, debe inmediatamente recurrirse al divorcio, porque los más afectados son los hijos. Y cuando no hay hijos, es la estabilidad emocional tanto del hombre como de la mujer. No, y Tampoco entender, vamos a hacer entender que si haya divorcio no quiere decir que se pierda la por familia. supuesto Muy que no. importante. Pero bueno, eso ya lamentablemente, según la experiencia que he tenido, generalmente cuando los cónyuges se divorcian, empieza una guerra infernal que nunca tiene fin. ¿Quién puede más? ¿O es el hombre o la mujer? A eso me estoy refiriendo. Isabel, te voy a comprometer aquí públicamente a que vamos a hacer un programa acerca de las particiones. Esa es la segunda parte de esta entrevista. Próximamente voy a entrevistar a la doctora Isabel Barrera porque vamos a hablar de qué pasa luego que se divorcia, qué pasa con esos bienes, qué debemos hacer con ella, cuáles son las acciones que debemos tomar hombres y mujeres para poder resguardar cada quien su parte, porque ese es el otro lado de la moneda. Así que muchísimas gracias nuevamente a ti, Isabel, por esta maravillosa entrevista. No hay más nada que decir, sino que nunca es Gracias. tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima Bueno, semana, Dios mediante. Chao. chao.